Hola, ¿qué tal? La causa de los problemas abdominales o de vientre puede ser difícil de encontrar. De hecho, a veces los problemas abdominales leves y graves comienzan con los mismos síntomas. Es verdad que la mayoría de las veces son leves y se pueden tratar en casa. Vamos a ver cómo son los síntomas, cómo cuidarse y cuándo pedir ayuda. La intensidad del dolor, su localización y otros síntomas pueden orientar hacia la causa. El dolor generalizado se produce en la mitad del vientre o más. Puede aparecer con muchas enfermedades diferentes. La mayoría de las veces desaparece sin tratamiento médico. La indigestión y una infección estomacal son problemas comunes que pueden causar este tipo de dolor. El tratamiento casero puede aliviar algunas de las molestias. El dolor leve generalizado o los calambres que empeoran a lo largo de varias horas pueden ser un síntoma de que los intestinos están bloqueados, de que hay una obstrucción intestinal. El dolor localizado, que comienza de repente en una zona del vientre y empeora, sugiere un problema grave. El dolor de la apendicitis puede comenzar como un dolor generalizado, pero a menudo se desplaza y se concentra en una zona del vientre. El dolor de la enfermedad de la vesícula biliar o de la úlcera péptica suele comenzar y permanecer en una zona del vientre. El dolor localizado que empeora lentamente puede ser un síntoma de inflamación de un órgano del abdomen. Los calambres son un tipo de dolor intermitente que cambia de lugar o de intensidad. No suelen ser graves si mejoran después de expulsar gases o hacer de vientre. Los calambres que empiezan de repente con la diarrea u otros problemas de salud menores pueden ser bastante dolorosos. Pero la mayoría de las veces no son graves. Los calambres generalizados no suelen ser un problema a menos que empeoren, persistan o se concentren en una zona. Un dolor intenso que empieza de repente puede ser síntoma de una perforación del estómago o los intestinos, una torsión de testículo u ovario, un cálculo renal, una enfermedad de la vesícula biliar o problemas en los vasos sanguíneos como un aneurisma aórtico. El dolor causado por la apendicitis o la enfermedad de la vesícula biliar puede empeorar al moverse o toser. Las molestias que empeoran al moverse o toser y que no parecen deberse a una distensión muscular apuntan a un problema grave. Suele ser necesaria una visita al médico cuando el dolor de vientre intenso empieza de repente o cuando un nuevo dolor leve y diferente empeora lentamente a lo largo de varias horas o días. Una lesión leve en el vientre puede doler y causar náuseas o vómitos que suelen mejorar en unos minutos. El dolor y otros síntomas que comienzan, continúan o empeoran después de una lesión pueden significar que se ha dañado un órgano del vientre. Muchos medicamentos pueden causar dolor abdominal. Algunos también provocan estreñimiento, que puede empeorar el dolor de vientre. Los síntomas abdominales también pueden deberse a una infección transmitida por animales o a un viaje a otro país. Algunos síntomas se han relacionado con el cáncer de ovario, como el dolor abdominal o pélvico, aumento del tamaño del vientre o hinchazón, dificultad para comer y saciarse rápidamente. Si se tiene uno o más de estos síntomas y se producen casi a diario durante más de 2 o 3 semanas, hay que hablar con el médico. La mayoría de las veces no es necesario acudir al médico porque el dolor de vientre mejora con el tratamiento en casa. Este depende de los síntomas adicionales al dolor, como diarrea o náuseas y vómitos. Si se tiene dolor abdominal leve sin otros síntomas, los siguientes pasos suelen funcionar. Descansar hasta sentirse mejor. Beber mucho líquido, sobre todo agua, para evitar la deshidratación. Desde luego hay que evitar las bebidas gaseosas. Puede que resulte más fácil beber a sorbos pequeños y frecuentes que beberse un vaso entero de agua de una vez. Del mismo modo, para comer, conviene empezar con pequeñas cantidades de comida. Esto ayudará a nutrirse lo suficiente. No se recomienda tomar aspirina ni ningún otro antiinflamatorio no esteroideo, como ibuprofeno o naproxeno. Estos medicamentos pueden irritar el estómago y empeorar el dolor.
Hay que llamar al médico si durante los cuidados en casa se produce alguna de las siguientes situaciones. El dolor empeora, no mejora o se siente en una zona específica del vientre. Aparecen otros síntomas como diarrea, náuseas, vómitos o fiebre. El vientre está duro o muy hinchado. Los síntomas aparecen con más frecuencia o son más graves. Esto es todo por hoy. Espero que no se trate de nada grave y que vaya muy bien. Muchas gracias.